En 2006, el gobierno mexicano lanzó una ofensiva militar contra el crimen organizado. En 2012 se hablaba de 1,680 militares asignados de fijo a tareas de seguridad pública. 4 años después, la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles aumentó 100%. En 2016 ya eran 3,386 soldados dedicados al combate a la delincuencia organizada. Durante más de una década lo hicieron sin marco legal que regulara los alcances de su intervención. Hoy tenemos una ley de seguridad interior. No obstante, desde hace un par de años, el Consejo de la Judicatura Federal se dio la tarea de difundir los criterios jurídicos con los que se resuelven los asuntos en los que intervienen los militares. Hoy le vamos a decir sobre qué temas y con qué resultados se dio este ejercicio. Soy Verónica González. Bienvenidos al Consejo de la Judicatura hoy. Comenzamos. Iniciamos el programa de hoy con la opinión de los operadores del sistema penal acusatorio. ¿Cómo está funcionando y cuáles son las áreas de oportunidad para mejorar este sistema que garantiza una mayor protección de los derechos humanos? Veamos. Cuando se realizó la reforma penal en 2008, los expertos señalaron que pasaría más de una década para observar los beneficios del sistema penal acusatorio. Solo lleva 20 meses operando y sus críticos ya dictaron sentencia condenatoria. Existe la percepción en la sociedad de que el sistema no está funcionando porque las personas son detenidas por la comisión de un delito y puestas en libertad, no son sujetas a prisión preventiva como medida cautelar. Hay que recordar que en el nuevo sistema de justicia la prisión preventiva es la excepción y no la regla. Pero el juez podrá ordenar prisión preventiva oficiosa, más bien o prisión preventiva con medida cautelar, cuando exista riesgo de que el imputado vuelva a cometer un delito. La percepción ciudadana podría estar alimentada por la desinformación. La verdad no tengo mucha información sobre el nuevo sistema, o sea, mi comentario va más hacia más difusión, más que nos informen, porque la verdad, o sea, si ahorita me preguntan cómo lo ves, cómo piensas que está actualmente o cómo mejoró, no te sabría decir, o sea, siento que es más la labor de difusión. Por ejemplo, nosotros los jóvenes no sabemos nada acerca del sistema de justicia penal a menos que seamos abogados o nos dediquemos a algo, entonces la verdad sería bueno que nos platicaran un poquito más y estuviéramos más informados. Informar a la sociedad y capacitar a los operadores jurídicos tendrían que ser unas de las metas en la etapa de consolidación. La profesionalización no es una tarea que sea de una sola vez o que sea temporal, la profesionalización es permanente. Todo el tiempo tenemos que estar estudiando, preparándonos para actuar mejor en el nuevo sistema de justicia. Es importante que exista mayor entendimiento y conocimiento de todos los actores y especialmente de las víctimas y de las personas que están sujetas a proceso para que el proceso penal pueda caminar de manera más ordenada. Pero es fundamental que para hacia adelante que las universidades y las instituciones públicas transmitan las ventajas y cómo debe funcionar adecuadamente el nuevo sistema. Solo así se podrán hacer efectivos los principios de máxima protección de los derechos humanos, mayor transparencia y rapidez en la resolución de los conflictos. Pero también da las ventajas de que hay una presunción de inocencia y que exige a la Procuraduría presentar pruebas muy contundentes para privar de la libertad a alguien. Es el mejor modelo de juicio porque es la posibilidad de contrastar tanto la posición de la defensa como de la acusación en una audiencia pública que es transparente. Los jueces ahora tienen un poder más amplio que en el sistema anterior, son más señores de la decisión
donde se muestra esto de una manera objetiva es que ya no les dice la ley qué valor probatorio le deben de dar a cada prueba, sino que es el criterio del juez el que decide cómo valorar estas pruebas. Eso significa un nuevo poder para los jueces y donde hace pues se ve claro este cambio es en las medidas cautelares. Y es que ahora el juez dicta sentencia de cara a la sociedad. Más de 40,000 audiencias públicas lo demuestran. A diferencia del sistema tradicional, la inmediación y la publicidad le permiten al ciudadano conocer las razones por las que se toma una resolución judicial. Sin duda un tema que también me parece fundamental es en el marco de la atención a los ciudadanos. Creo que ahí, y sobre todo a las víctimas, a los usuarios, se debe de generar un incentivo para efectos de que estas dinámicas de contacto y acceso a la justicia deban de ser mucho más rápidos. Creo que también, sin duda, existen algunas entidades federativas todavía el esquema de la audiencia rígida y burocrática, y sin duda también la falta también de muchos de los fiscales del país de aplicar criterios de oportunidad o acuerdos reparatorios. Así que la cuerda más débil del sistema penal acusatorio está en la etapa de investigación. El Consejo de la Judicatura hoy, Emanuel Saldaña. Como le decía al inicio del programa, desde hace más de una década los militares intervienen en tareas de vigilancia en las calles, acciones preventivas y de disuasión, incluso cumplen órdenes de cateo y de aprehensión. ¿Por qué es importante que los elementos de las Fuerzas Armadas conozcan los criterios jurídicos con los que se resuelven los asuntos judiciales en los que ellos intervienen? Se lo vamos a preguntar a nuestro invitado de hoy. Él es el magistrado Juan José Olvera López, titular de la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal del Consejo de la Judicatura Federal. Bienvenido. Muchas gracias, Verónica. Magistrado, pues para empezar, díganos cómo surge la idea de difundir la jurisprudencia, todos estos criterios que emiten juzgados y tribunales federales, compartir estos criterios con elementos de las Fuerzas Armadas. La idea es muy básica. La idea la tiene el señor ministro presidente Luis María Aguilar Morales en estos términos. Las personas que realizan tareas de seguridad pública, entre ellos hoy los miembros de las Fuerzas Armadas, detienen a las personas cuando estiman que están cometiendo un delito. Los ponen a disposición del Ministerio Público. El Ministerio Público, si estima que esa primera apreciación policial es correcta, decide llevarlo ante los tribunales, ordinariamente federales en estos casos. En los tribunales federales, la primera decisión que debe asumir un juez es evaluar la corrección de la actuación policial. Si la detención se hizo con respeto de los derechos fundamentales de las personas que detienen. Y cuando el juez estima que la decisión, la actuación policial fue inadecuada, en ese momento tiene la obligación de no validar esa detención y puede poner en libertad a una persona imputada. Esto se traduce en que las fuerzas de seguridad pueden detener a las personas y los jueces eventualmente pueden estarlos liberando. Aunque la decisión del juez pueda ser correcta, porque la actuación policial no se ajustó a los derechos fundamentales del detenido, lo cierto es que frente a la sociedad para la que estamos al servicio, se puede generar una percepción de que los jueces están actuando de manera incorrecta, porque los miembros de seguridad detienen a las personas que se estiman de una primera aproximación delincuentes y los jueces los ponen en libertad. De ahí la importancia de que se difunda que hay muchas reglas que están claramente establecidas sobre los derechos de los detenidos y que los jueces están obligados a observar y hacer observar a quienes intervienen en todo este proceso, que son policías y ministerios públicos. Antes de entrar a que nos vaya explicando en qué consistió este ejercicio de difundir la jurisprudencia que emiten los tribunales y los juzgados del Poder Judicial de la Federación, muy brevemente, magistrado, para quienes no son especialistas, díganos qué es la jurisprudencia, ¿no? Y por qué, quiénes están obligados a seguir esta jurisprudencia. Bien, la jurisprudencia
es un producto, es un criterio, es una regla que establecen los tribunales federales, que puede ser desde tribunales colegiados de circuito, la Suprema Corte de Justicia de la Nación o incluso hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Consiste en una regla que surge de la evaluación de un caso concreto, surgido en un lugar determinado, que puede ser un municipio del norte, del centro, del sur del país, por una actuación que puede ser de un policía municipal, un policía estatal, un policía federal, un miembro de las Fuerzas Armadas, que realizan una actividad. Esta actividad se evalúa por los tribunales y eventualmente en la evaluación de esta actividad se puede establecer si esa actuación policial fue correcta o incorrecta. Cuando se estima que este caso puede ser reiterado, puede ser cotidiano, es que se toma la decisión de crear esta fórmula de regla de cómo deben actuar en estos casos, para que sirva de un patrón de comportamiento y que tanto los miembros de las Fuerzas Armadas, de los policías, cualquiera que sea su descripción, tengan claro qué deben hacer, como el ciudadano tenga claro qué reglas debe respetar en su actuación en la sociedad. Bien, ¿y estos criterios quiénes están obligados a seguirlos? La jurisprudencia se establece, es una regla que ya todos van a respetar, los jueces van a aplicar este mismo criterio. Deben respetarla todos aquellos que realicen una actividad que se encuentre involucrada con ese hecho, con ese criterio. Por ejemplo, el policía que actúa en la calle, el Ministerio Público que decide llevar ese caso o no a los tribunales, los juzgadores que conocen de primera mano ese caso, los juzgadores que vía recursos revisan ese caso, los juzgadores que vía juicio de amparo conocen de una queja de un ciudadano cuando estima que no se aplicó bien ese caso, e incluso quienes revisan esa decisión de los juzgadores de amparo. Es decir, todos los servidores públicos que participan en la cadena de decisiones. Magistrado, vamos a hacer una pausa y ya de regreso entramos de lleno al tema de los convenios de colaboración institucional. Vamos a la pausa entonces y regresamos con más. Estamos en el Consejo de la Judicatura hoy. Regresamos. Ya estamos de regreso conversando con el magistrado Juan José Olvera López sobre el tema de la jurisprudencia y las Fuerzas Armadas. Entonces, cuéntenos en qué momento se firma este convenio y en qué consiste, quiénes lo firman. Bien, termina el periodo de implementación del nuevo sistema de justicia penal. Inicia uno que se denominó consolidación, que consiste en acompañar las tareas que van surgiendo como necesidades de la práctica en los tribunales federales, ya con la operación de los juicios orales. Y uno de los temas que más necesitaban atención era justamente aquel que tenía que ver con las detenciones. Como es de suponer, el nuevo sistema empezó a funcionar con aquellos casos en los que había detenciones en flagrancia. Y como esta era, digamos, la mayor práctica en las salas de audiencia, inmediatamente empezó a destacarse como una necesidad atender de manera generalizada estas reglas que jurisprudencialmente se han establecido sobre la actuación de las fuerzas policiales. Como paralelamente quienes estaban en el ámbito federal participando muy activamente en estas detenciones eran los miembros de las Fuerzas Armadas, Secretaría de Defensa Nacional y Secretaría de Marina, es que ante el interés del señor ministro presidente de acompañar una buena marcha de la implementación y los titulares de estas dos secretarías de Estado por hacer las cosas bien, surge la necesidad de firmar un convenio en el que el Poder Judicial de la Federación difundiría a sus miembros, especialmente a los que están en operación, estos criterios que aplican los jueces en las salas de audiencias. Y ahí se toma la decisión de que el Poder Judicial de la Federación dialogara constantemente con los mandos y el personal de tropa que está en la operación sobre estos criterios que los propios jueces están obligados a observar en la sala de audiencias.
¿Cómo organizan esta difusión de los criterios? Es decir, ¿dónde se reúnen? Debe haber sido complicado, ¿no? Por un lado, los jueces pues están dictando sentencias, resolviendo los asuntos en los centros de justicia penal federal, y las Fuerzas Armadas pues están en la calle realizando las actividades que ahora les han encomendado. ¿Cómo se organizaron? Es correcto, y sobre todo todos realizando actividades que giran en torno de una misma cuestión. Es la detención de una persona y la evaluación de la corrección de esa detención. Mira, las Fuerzas Armadas tienen como columna vertebral la disciplina, y esto pasa por que cualquier regla que se revise tendría que en principio analizarse con quienes realizan actividades de mando, para que primero, interiorizados ellos de estas reglas, luego puedan traducirlas en estas fraseo de mando, en reglas asertivas, cortas, precisas, a sus elementos de tropa. De modo que la primera etapa de este ejercicio consistió en un encuentro de juzgadores federales junto con mandos de las Fuerzas Armadas. Se revisó cada caso, cada uno de los temas, se crearon ciertas reglas que denominamos reglas de mando, y luego, en una segunda etapa, se multiplicaron difundiéndolo a los elementos de tropa, todavía por los juzgadores federales, pero ahora teniendo como interlocutor al mando, pero teniendo como destinatario directo y específico los elementos de tropa que se encuentran destacados en toda la República Mexicana. Este ejercicio, que empezó en agosto del año 2016 y terminó en esta primera etapa, digamos, en diciembre del año 2017, constó de casi 100 ejercicios desplegados en toda la República Mexicana, y que siempre se cuidó que fueran grupos pequeños, en donde se pudiera dialogar directamente del juez que está aplicando la regla con el operador de fuerzas de seguridad que le está haciendo observar allá en la calle. Digamos, grupos que no fueran superiores a 50 personas y que no se perdiera este contacto directo. De modo que al final del ejercicio, más o menos pudimos dialogar con 10,000 elementos de las Fuerzas Armadas federales. Se abarcó bastante. Magistrado, actualmente tenemos la Ley de Seguridad Interior, está todavía ahí el debate, no sabemos exactamente cuál va a ser el futuro de esta ley, pero llama la atención que ustedes, el Poder Judicial de la Federación, ya habían iniciado, ¿no? O sea, hace 2 años, con este interés de difundir los criterios jurídicos para que haya un mejor servicio de impartición de justicia y que quienes intervienen pues conozcan, ¿no?, cómo se resuelven los asuntos. Es decir, ustedes se adelantaron un poco. El nuevo sistema de justicia penal ya exigía la observación puntual de estas reglas jurisprudenciales construidas al menos en la última década. Era una realidad que las reglas estaban ahí y la necesidad de aplicarlas también. De modo que, más allá de la normativa que estaba en su curso en paralelo, ya surgía la necesidad de estar evaluando la actuación de las fuerzas policiales, incluidas las de las Fuerzas Armadas, en cada una de las salas de audiencia, en cada audiencia donde había un detenido. Debo decir que por el momento en el que estamos viendo este sistema, esta era las audiencias de mayor recurrencia en los centros de justicia penal federal. Magistrado, antes de que entremos como a los temas que se plantean en estas jurisprudencias, quiero invitarlo a recordar un poco del momento en que se firmó este convenio, ¿no? Un poco las palabras del ministro presidente y también de los secretarios de Marina y de la Defensa Nacional. Vamos a ver esta nota y regresamos con los temas de la jurisprudencia. Vamos a verla. Más de 3,000 elementos de las Fuerzas Armadas realizan tareas de seguridad pública. Algunos consideran que ya es hora de volver al cuartel. No obstante, esta idea parece cada vez más lejana. En diciembre de 2017 fue promulgada la Ley de Seguridad Interior. Ahí se regula la presencia del Ejército y la Marina en las calles. No emitiré declaratoria de protección de seguridad interior en los términos de esta ley, hasta que el máximo tribunal decida sobre su constitucionalidad. Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación será el árbitro legitimado constitucionalmente
para tomar una resolución definitiva. El 2 de enero de 2018, al declarar inaugurado el periodo de sesiones del Pleno de la Suprema Corte, el ministro presidente informó que aún no se presenta ninguna acción de inconstitucionalidad. Mientras se define el futuro de esta ley, el Consejo de la Judicatura Federal continúa difundiendo criterios jurisprudenciales entre los mandos de las Fuerzas Armadas y personal de tropa. Fue en agosto de 2016 cuando se firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. Estamos convencidos que la unión de esfuerzos es la mejor manera de alcanzar las metas. Es precisamente en este afán de hacer más eficientes los resultados que hoy nos encontramos reunidos para establecer compromisos de colaboración y mejorar el cumplimiento de nuestras funciones. Cuando en el Poder Judicial se emite un criterio, siempre es importante que se conozca en todos los niveles, no solamente que sea conocido por los jueces, no solamente que sea conocido por los abogados, no solamente que sea conocido por la academia, también es importante que lo conozcan todos aquellos actores que intervienen en el desarrollo de un proceso. En una primera etapa, en las instalaciones del Instituto de la Judicatura Federal, se reunieron grupos de mandos operativos de las Fuerzas Armadas con jueces y magistrados federales. Fueron 40 horas de trabajo en las que se identificaron contenidos esenciales de la jurisprudencia en temas relacionados con la detención, el control preventivo, la inmediatez en la puesta a disposición y el uso de la fuerza razonable, entre otros temas. Este tipo de intercambios son netamente académicos. Esto es, desde el punto de vista académico, se analizan los criterios, la jurisprudencia que emite el Poder Judicial Federal, en donde vienen los jueces, magistrados, inclusive secretarios de la Corte, a explicar su visión sobre lo que implicó el asunto. Y de esa forma, los elementos del ejército que han participado, que participan en alguna fase del proceso, pues lo van conociendo y también aportan su experiencia, su realidad, y de esa forma se da el intercambio académico y desde luego produce mucho conocimiento para ambos. A este ejercicio se sumaron los Tribunales Superiores de Justicia de los estados a través de la CONATRIP. Ellos analizaron en particular los criterios jurisprudenciales sobre la actuación del llamado primer respondiente, es decir, el policía que conoce en primer término el asunto que posteriormente es puesto a consideración del juez. La idea es tener y diseminar en todos los niveles estos criterios y conocer sus experiencias, pero también llevarlo al interior de la República. Esto es un proyecto a largo plazo en donde, en primer lugar, es tenerlo aquí e irlo llevando en las ciudades donde tienen más afluencia de asuntos, donde intervienen esos elementos. Pero ahora, con el paso del tiempo, se van generando más criterios, nuevas sentencias, y es a partir de ahí donde se pueden estudiar nuevamente esos criterios e ir construyendo desde el punto de vista académico este conocimiento. El Consejo de la Judicatura hoy, Verónica González. Bien, pues ahí está lo que sucediera en agosto de 2016, como usted ya nos comentaba, y bueno, ya nos explicó la metodología que se utilizó en esta difusión de los criterios. ¿Qué temas se abordaron? Bueno, el de la detención, por supuesto, pero ¿qué otros? Bien, después de analizar conjuntamente con los mandos de las Fuerzas Armadas, más de 2 docenas de jurisprudencias surgidas de casos estratégicos de actuación policial, se pudieron concentrar en lo que denominamos 9 temas, que van desde del primer contacto que tiene un agente de policía, con el momento en el que lo pone a disposición de la autoridad que procesalmente hablando corresponde, que es el Ministerio Público. En este sector temporal de su actuación, que siempre se reduce a horas, siempre son 2, 4, 6, 8 horas, dependiendo de cada caso, suceden una serie de variables que exigen actuaciones específicas y que ya están regladas por la jurisprudencia. Pudimos identificar 9 temas. El primer tema es el preciso de la detención, que consiste en qué debe hacer un elemento de seguridad pública
cuando advierte a través de sus sentidos, que lo conoce por cualquier razón, pero que lo está viviendo a través de sus sentidos, un hecho que estima que es constitutivo de un delito y que en ese momento tiene frente a sí a la persona que se estima lo está cometiendo, que él estima que lo está cometiendo. En ese momento hay una serie de reglas de actuación. La primera cuestión es que tiene la obligación de detenerlo. Si cualquier ciudadano tiene la obligación de participar en la detención de una persona que está cometiendo un delito, con mayor razón la tienen quienes tienen esa tarea desde el punto de vista del servicio público. Bien, después de eso, ese es el momento en que se da la detención y después vendría lo de ponerlos a disposición del Ministerio Público, que es todo un tema, ¿no? Porque si se pasan de tiempo, ¿no? Ahí también puede incidir en la calificación que da el juez. En la corrección o no de esa actuación y sobre todo desde el enfoque de la violación de derechos fundamentales de las personas que en ese momento a juicio del policía son imputables de un delito, que no podríamos catalogarlos de entrada como delincuentes porque así lo estimó el policía. Es su apreciación y esa apreciación es válido para que él lo detenga, pero él no se queda con el detenido. Él tiene la obligación de ponerlo de inmediato a disposición del Ministerio Público. Y aquí el tema más delicado para quienes realizan esta tarea y para quienes la sufren es qué se entiende por de inmediato. El de inmediato tiene básicamente dos formas de enfocarlo. Primero, como su nombre lo indica, que no medie nada más que lo estrictamente necesario para llevarlo del lugar donde lo detuvo a la oficina del Ministerio Público. Y que no medie nada nos referimos ni en el tiempo ni en actuaciones. Quiere esto decir que cuando un agente de policía detiene a una persona, debe concentrarse en ese hecho, debe realizar todas las tareas que tiene que realizar para luego llevarlo al Ministerio Público. Esto tiene otras implicaciones, que en ese ínter el policía no puede detener más tiempo, es decir, conservar a la persona en el lugar de los hechos, en la patrulla, en su oficina, no lo puede tener ahí sentado, ni sentado ni en un lugar de detención, mientras él realiza otras tareas administrativas, mientras no realiza sus tareas incluso de una jornada ordinaria de un servidor público, como irse a comer, o incluso de investigar. Maestro, él tiene que concentrarse en esa tarea. ¿Cómo se complica esta situación de la detención cuando se trata de Fuerzas Armadas? Ellos finalmente, con la instrucción militar que reciben, pues no estaban acostumbrados o impuestos a ver, le voy a decir sus derechos humanos, ¿no? Cuando ellos actúan en otra situación para la que fueron entrenados, ¿no? A combatir al enemigo, pues no, al enemigo no le van a decir cuáles son sus derechos humanos, ¿no? ¿Qué les decían ellos en estos encuentros, ¿no? Porque ellos de verdad también se las deben ver difíciles, ¿no? Esa es la parte en la que más dificultad enfrentaban. Bien lo dices tú y reiteradamente bien en todos los ejercicios lo destacaban ellos. Nosotros fuimos, decían ellos, fuimos entrenados para combatir. Fuimos entrenados para funcionar bajo ciertas reglas, con mucho rigor, en donde no hay interacción con el ciudadano. Y ahora nos dicen que si participamos en esas tareas que son propiamente de seguridad, si participamos en ellas debemos observar ciertas reglas, dicen ellos, que fueron diseñadas para los policías ordinarios. Aquí viene el tema delicado porque los jueces decían en la sala de audiencias, como deben decirlo, mira, si tú realizaste una detención, debiste haber observado las reglas de cualquier detención sin importar la institución a la que te encuentras adscrita, porque se trata de reglas que reconocen derechos del detenido y los derechos de los detenidos no deben tener excepción o no deben estar matizados en función de la institución policíaca a la que pertenezca la gente que actúa. Desde ahí empezaba el tema, digamos, más complejo. Ahora, debo decir que, aclarado este punto, la misma cuestión de disciplina, la misma cuestión de una formación muy sólida de los integrantes de Fuerzas Armadas, la reacción fue extraordinaria. Bien, tenemos claro que debemos observarlas, entonces ahora, por favor, veámosla con cuidado, porque yo no quiero incurrir en ninguna responsabilidad, ni personal, ni generar ninguna responsabilidad institucional. De modo que
tengo necesidad de conocerlas. Y esta apertura fue fundamental para que este ejercicio fuera muy productivo con las Fuerzas Armadas Federales. Debo decirlo con toda claridad, se advirtió un campo muy fértil, un interés muy claro por tener certeza sobre las reglas que debían observar en la detención de las personas. Bien, está muy interesante lo que nos está compartiendo. Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir conversando sobre este tema. Vamos a la pausa, regresamos al Consejo de la Judicatura hoy. Qué bueno que sigue con nosotros. Estamos conversando con el magistrado Juan José Olvera sobre el tema de la difusión de los criterios de la jurisprudencia a las Fuerzas Armadas en materia del nuevo sistema y sobre los temas, sobre esta jurisprudencia. Me gustaría que nos mencionara el asunto. ¿Cómo lo hicieron? Ya mencionábamos esta parte de la detención y del uso de la fuerza, ¿no? Hay un rubro que decía uso razonable de la fuerza. A veces en casos de la policía, siendo entrenada como policía, se dan excesos, ¿no? ¿Qué pasa con los militares? Bien, este tema fue el tema que presentó mayor complejidad para poder asimilarlo. Primero, tener claro que se trata de un criterio jurisprudencial producido en los tribunales, surgido de casos concretos, en donde en algunos casos se evaluó que el uso de la fuerza en la detención y en la conducción del detenido al Ministerio Público fue excesiva, pero que en otros, donde se cuestionó esta actuación, los tribunales federales encontraron que el uso fue adecuado. Es decir, se fue construyendo el criterio y a partir de ahí se establecieron algunos estándares que pueden dar claridad a cómo ir modulando el uso de la fuerza. Queda muy claro los casos que sirvieron de ejemplo para la construcción del criterio. También están muy claros sobre cómo se actúan ellos, pero que se asimile por quienes tienen como herramienta fundamental el uso de la fuerza, conforme a su propia naturaleza, es complejo que lo puedan hacer y sobre todo hacerlo por partes. Es decir, que tengan claro que no van a disponer de la fuerza física y menos de agresión por medio de las armas. De entrada, suena muy difícil para quienes han tenido por formación en toda su trayectoria el uso en estas condiciones. Claro. Hacerlo, es decir, matizarlo, modularlo, establecer un parámetro más o menos objetivo, sentados en el escritorio, fue un poco complejo. Cuando fuimos a hacer este ejercicio con los elementos de tropa operadores, pues ellos decían, híjole, que ustedes me digan que tengo que seguir. Paso 1, hablo con él. Paso 2, le digo que no. Paso 3, esto suena muy bien, y decían ellos, y puedo entenderlo, yo como elemento de seguridad pública o de Fuerzas Armadas en seguridad pública, puedo entenderlo, pues cuando una persona está en estabilidad en su carro, cuando se pasa un semáforo, se puede entender y esto es normal. Pero ¿qué pasa cuando tenemos la necesidad de enfrentar a un grupo de personas que tan solo con sentir nuestra proximidad nos empiezan a agredir? ¿En qué momento activamos el uso de la fuerza, digamos, de mayor lesividad? Es un tema delicado, debo decirlo, es el tema más difícil, no solo de comprender, sino de poder modular para que quienes están en la calle se llevaran, digamos, un referente más o menos objetivo. Siempre es un tema complejo. Desde luego que la experiencia en las salas de audiencia nos irán dando la mejor referencia de hasta qué punto logró asimilarse esta regla, pero lo más importante es que ya se habló de ella con quienes tienen hoy la obligación de observarla y no tenían la formación para hacerlo. Creo que este es el mayor logro sobre este tema. Y que también no conocían como los alcances de la tarea que les fue asignada y que ya llevan más de 10 años realizando y que no es propiamente para lo que fueron creados. ¿Cuáles fueron los primeros resultados? Han sido estos de este ejercicio. Sabemos que existe un cuadernillo, por ejemplo, ¿no? Sí, el primer resultado fue que el ejercicio de principio a fin fue exitoso, hubo interés, en realidad se cubrieron todas las demandas de difusión en las localidades donde estaban los
los cuerpos de seguridad federal destacados, que podían ser desde las capitales de los estados, pero sobre todo también en aquellos lugares tierra adentro o mar adentro donde estaban destacados los cuerpos operativos. Pensemos en la montaña de Guerrero, pensemos en hasta allá las se llegó islas. Con esto. Claro, porque la idea era llegar a donde están los grupos operativos, ahí donde están trabajando. Tratar de comprender también el operador que les difundía estos criterios, que ordinariamente fueron jueces federales, también la problemática específica que vienen ellos, con la intención de que a la hora de transmitirlo se busque una comunicación eficiente, que no sea ni de escritorio, que no sean reglas frías del deber ser, sino que se puedan interactuar en la problemática real. De nada serviría, y esto fue una instrucción que el señor vicepresidente nos dio muy clara, no tratemos de establecer una difusión fría, distante de las reglas que van a aplicar los jueces. Tratemos de interactuar con quienes tienen que observarlas en el primer momento para que sea eficiente este ejercicio y que se traduzca en mejores debates sobre la evaluación de los detenidos que ellos realizaron y que luego en las salas de audiencias están presentando los ministerios públicos y rebatiendo los defensores. Magistrado, en el programa tenemos una sección en la que le preguntamos a la gente qué opina sobre el tema que estamos platicando, y en esta ocasión, bueno, les fuimos a preguntar si consideran importante que las Fuerzas Armadas conozcan los criterios jurídicos con los que se resuelven los asuntos en los que ellos intervienen. Vamos a ver la opinión ciudadana. Excelente. Y regresamos con las conclusiones de nuestra entrevista. Los militares, para empezar, pues no tendrían que estar en las detenciones regularmente así ante los ciudadanos, ¿no? Por eso es una autoridad que solamente se supone que debe estar cuando es en guerra o en alguna cuestión así. Para mí sí es fundamental que las fuerzas militares, y más con la nueva Ley de Seguridad Interior, que ya está aprobada por el Senado, sí deben de tener el cuidado y el conocimiento de los derechos humanos, para que así no se violen y nosotros como población tengamos más seguridad sobre su actuación. No, los militares van a desempeñar sus funciones de acuerdo a las órdenes que les dé el mando, ¿no? Realmente, ¿no? Ellos no tienen que andar en las calles realmente, ¿no? Pero tú sabes que la policía es deficiente. Precisamente por eso los militares están auxiliando a la policía. La milicia fue hecha para defender al Estado mexicano contra otras naciones que están extralimitando sus funciones y a lo mejor no están tan capacitados para poder llevar a cabo esa nueva reforma respecto de que puedan hacer detenciones a personas que están siendo seguidas por algún delito, ¿no? Ellos tienen una ley especial que los rige. Por eso están las autoridades locales, las autoridades que están al servicio de la sociedad civil. No está, yo creo que permitido por ser gobierno federal que ellos estén involucrados en una clase de funciones que no les pertenece. Bien, pues ahí está la opinión ciudadana y sin duda, como ciudadanos, pues valoramos mucho estas acciones del Consejo de llevar estos criterios a que los conozcan los mandos y las personas que están realizando estas tareas. Magistrado, ¿qué papel juega la CONATRIP? ¿No? ¿Cómo se quieren sumar a este ejercicio los tribunales superiores de justicia, pero ahora de los estados, ¿no? Hemos estado hablando solo a nivel federal, delitos a nivel federal en los que participa el ejército, pero ¿qué sucede en los estados? Claro, mira, desde el despliegue de esta primera etapa, los miembros de las Fuerzas Armadas nos decían con alguna frecuencia, oiga, fíjense que nosotros realizamos ejercicios conjuntos de seguridad. Van policías estatales o municipales y vamos nosotros. Les hemos platicado de estas reglas que debemos observar y ellos nos dicen, bueno, y nosotros no podríamos tener acceso a ellas, ¿cómo es que se están transmitiendo? Sobre todo porque hacemos tareas conjuntas, pero también ellos, por su parte, están realizando tareas de seguridad municipal y estatal que pueden derivar en la detención de personas que cometen delitos estatales. Pensemos en los más ordinarios, robo, homicidio, delitos contra la libertad sexual, en fin.
y que en cierta medida cuando ellos actúan sin tener del todo claro estas reglas, pues pueden también estar provocando por una inadecuada actuación que una persona luego en los tribunales pueda salir en libertad, pues porque no actuó con respeto a los derechos fundamentales. Esto que empezó a ser una constante de interés de los operadores de a pie, si me permite la expresión, fue siendo también en paralelo destacada por los jueces estatales. Como ustedes saben, en la página del Instituto de la Judicatura Federal tenemos una liga a la Unidad de Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, y ahí se encuentra un material que se produjo como consecuencia de estos ejercicios, que fueron alrededor de 100, un material de poco más de 200 cuartillas, donde viene la regla, donde viene una explicación con lenguaje pretendidamente ciudadano, y luego viene el apoyo, es decir, la ejecutoria de los tribunales federales de donde surgió la regla. Como este material se encuentra a disposición de todo el público, es que los jueces estatales empezaron a mostrar también interés por conocerlos. Este interés fue encausado por el presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, a través de una petición que le formuló al señor ministro presidente Luis María Aguilar Morales, para firmar con ellos un convenio que permitiera replicar este ejercicio con los estados. Es decir, un juez federal dialogaba sobre estos contenidos con los jueces estatales que se encargan de administrar justicia en el nuevo sistema. Y luego ellos, a su vez, impuestos de estos criterios, de esta forma de ver estas reglas, los difunden con los miembros de las policías estatales. El formato para tratar de conservar el rigor del cuidado, el contenido de las reglas, es que se replicó en una especie de franquicias. Es decir, los acompañamos desde el principio, desde el primer encuentro de difusión, y los acompañamos en el despliegue para con las policías estatales. La intención es cuidar que no en el camino, en este diálogo, se vayan tergiversando y que pudiera llegar a ocurrir lo siguiente. A ver, ustedes me dijeron que yo tenía que actuar de esta manera. Actué de esta manera, y ahora me de dicen acuerdo, que no. vamos a entender. Llegan con el detenido a la sala de audiencia y el juez dice, no, porque no observaste la regla. Pero si ustedes me lo explicaron de esta manera, tenemos que cuidar muy bien que estas reglas queden muy claras y muy claramente precisas, comprendidas, ¿no? por quienes las tienen que observar. De ahí que el año 2018, que empezamos, tiene por reto para nosotros seguir con este programa, y que desde luego frente al interés mostrado por múltiples entidades es que ya empezamos con un plan piloto en el estado de Sinaloa. Plan piloto para estar revisando muy bien cómo ejecutaremos cuando ya se masifique el interés en todas las entidades del país. Bien, magistrado, pues esta interesante charla, yo lo que puedo notar es que el Poder Judicial, y se suman los poderes judiciales de los estados y también las Fuerzas Armadas, están trabajando de manera armonizada, conjunta, para difundir estos criterios, ¿no? Están sumando esfuerzos. ¿Qué es lo que faltaría entonces? ¿Por qué sigue esta percepción entre la sociedad? Me estoy yendo quizás como ya en general sobre el nuevo sistema, ya no solo la jurisprudencia, ¿no? Si las instituciones están sumando esfuerzos para dar un mejor servicio, ¿no? Cada quien desde donde le toca, entonces ¿por qué sigue esta percepción de que no está funcionando el sistema? Verónica, hay muchos y muy buenos esfuerzos porque el sistema funcione. Las bases constitucionales son muy claras y las instituciones estatales y federales se están incorporando, creo yo, de manera muy positiva, muy comprometida. Solo que debemos tener muy claro que es un cambio muy radical que involucra incluso a la sociedad. La sociedad hoy por hoy tiene la percepción, no sé si correcta o incorrecta, no me corresponde a mí hacer este juicio de valor, de que el sistema no funciona en tanto no hay tantas personas en la cárcel, pasando por alto que justamente este es uno de los pilares sobre los que se construyó el nuevo sistema, que se diversifiquen las formas de resolver los conflictos penales, que la cárcel sea el último recurso, que lo sea auténticamente para quien ha cometido un delito de mayor entidad.
y se busquen otras medidas de solución, entre otros, por ejemplo, la reparación del daño como premisa. Ese es un tema muy importante. Y el otro, que como el cambio es tan profundo, pretender que en poco menos de 2 años de plena operación de un nuevo sistema, el producto esté acabado, es pretender demasiado, es esperar que la solución esté consolidada. Si la solución es a un gran problema, su construcción seria, ordenada, lleva un poco más de tiempo. Y creo que en esto, pues desde luego, como sociedad, pues hay que sumar, también destacando los muy buenos ejercicios que están realizando las instituciones para cada quien en el ámbito de su competencia mejorar en su tarea. Claro, pues bien, magistrado Juan José Olvera, muchas gracias por haber compartido estas reflexiones y por darnos a conocer lo que está haciendo la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema del Consejo de la Judicatura Federal. Muchas gracias. Gracias a ti. Usted no se vaya porque todavía tenemos más información, así que hacemos una pausa y regresamos al Consejo de la Judicatura hoy. Hablar de la Constitución de 1917 es hablar de un auténtico proyecto de nación, un documento que debe de enorgullecernos porque fue el resultado de la confluencia de grandes diputados constituyentes que realmente aportaron, ubicando el contexto después de la Revolución Mexicana, un periodo incierto y que además viene a trabajarse sobre la base de la Constitución de 1857 para otorgarnos un elemento normativo que es de primer orden a nivel mundial, que insisto, tenemos que enorgullecernos y que tiene grandes aportaciones, sobre todo en materia de derechos sociales. Recordemos, veníamos de una revolución y tenemos una gran aportación en materia laboral, tenemos la materia agraria que también se regula de una forma muy importante y de manera innovadora, y otras garantías que tienen que ver con el ámbito individual dentro de materias muy específicas como podría ser lo penal. Ahí se cimentaron las bases de un sistema penal que en ese momento fue innovador, un sistema mixto pero de corte acusatorio, cuando se crea un ministerio público con una independencia respecto al Poder Judicial que en la Constitución de 1857 no se tenía y que nos brinda mayores instrumentos. Se trata de un documento fundacional que efectivamente nos divide los poderes, con muchas cosas que mejorar. Es un documento que ha tenido cientos de reformas en sus 136 artículos. Esto implica que ha habido varias reformas a varios dispositivos, aunque hay algunos que por la claridad de su concepción no han tenido que ser reformados. Creo que a los 100 años de la Constitución debemos de trabajar en fortalecerla, en que retomemos algunos de los aspectos que le dieron origen y que le dieron esa identidad que nos da a su vez identidad como pueblo. Usted sabe, el sistema penal tradicional continuará operando hasta que concluyan los asuntos que iniciaron bajo sus reglas. Vamos a ver cuántos asuntos ingresan a tribunales y juzgados federales tan solo en un mes. En el año 2016 entró en vigor en todo el país el sistema penal acusatorio. Sin embargo, aún sigue en funcionamiento el sistema tradicional. De acuerdo con el Sistema Nacional de Información, Estadística y Geografía, en 2016 ingresaron 172.695 causas penales. Más de 60% de las causas penales correspondieron al sistema tradicional y 31.2% al sistema acusatorio.
La entidad con más ingresos fue el Estado de México, con 16.863 causas penales. Le siguen Baja California con 13.602 y la Ciudad de México con 13.355. Al cierre del 2016, fueron resueltas 141.083 causas penales y 105.000 quedaron en trámite. ¿Por qué elegir esta obra? En primer lugar, es la primera que hay en este nuevo sistema especializado. En este libro solo se analiza esta parte del control de la detención. Creo que la importancia que tiene este libro surge sobre todo por la problemática que se está suscitando en este nuevo sistema de justicia penal, enfocado en la audiencia inicial. Y en esa audiencia inicial es donde el juez se tiene que pronunciar sobre el control de la detención y tiene que analizar si hubo detención o la detención estuvo apegada a la Constitución, si hubo flagrancia, caso urgente, y derivado de eso, pues daría lugar a excluir algunos datos de prueba ilícita. Este libro recoge la doctrina constitucional que han venido emitiendo la Suprema Corte de Justicia en sus fallos, de tal manera que la mayoría de las opiniones que se dan aquí son con base en la propia jurisprudencia, que es obligatoria para todos. Y se sistematizó, se ordenó de tal manera que el lector muy fácilmente puede acudir a ello. Este libro fue diseñado para que cualquier persona lo pueda leer, lo pueda estudiar. No necesitan ser estudiosos del derecho. Mi preocupación era que llegara a gente que hace funciones de policía, que tiene ejercicio de las fuerzas públicas, ministerios públicos, defensores, jueces, magistrados. Esta obra está diseñada para que llegue a todos los operadores del nuevo sistema de justicia penal. También un ciudadano cotidiano le es importante esta obra porque aquí podrá establecer o determinar cuándo lo pueden detener o no. Acuérdense que la regla general es que una persona solamente se le puede detener si hay una orden de aprehensión dictada por autoridad judicial y excepcionalmente cuando hay una flagrancia o caso urgente. Es una herramienta fundamental que todo estudiante de este nuevo sistema debe de tener en sus manos. Así llegamos al final del programa de hoy. A nombre del equipo de producción le agradezco su atención y le recuerdo que tenemos una cita la próxima semana. No lo olvide, soy Verónica González. Quédese en la señal del Canal Judicial.